Bienvenidos una semana más al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Como siempre os recuerdo que para cualquier duda o consulta sobre este podcast, mi dirección de email es eusgomez@gmail.com. Bueno, también empezamos como siempre recordando la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast. La publicación de este podcast es a título personal. Al reflejar opiniones, su contenido es meramente informativo y, por tanto, no debe ser tratado como recomendaciones de valoración de cartera, compra o venta de ninguno de los productos mencionados, ni servir de base para recomendaciones de inversión. Cada persona debe conocer su horizonte de inversión y su perfil como inversor. Cada inversor ha de realizar su análisis previo antes de tomar una decisión de inversión y, en cualquier caso, es responsable de sus acciones. Bueno, esta semana vamos con un capítulo sobre consultorio, que tengo bastantes preguntas por aquí que me han llegado durante el último mes y vamos a darle un repaso. Como siempre, recordaros y agradeceros, ya sabéis, que le deis like en la aplicación, en ebooks, en Spotify, en YouTube, donde lo veáis. Bueno, siempre nos ayuda a tener más visibilidad, ¿vale? Recordaros también, como siempre, aunque ya muchos de vosotros lo sabéis, publico todos los viernes a las 3 de la tarde. Bueno, pues sin más dilación, empezamos con el consultorio, que veo que por aquí tengo una retahíla importante de cuestiones. Vamos con la primera. Francisco Cabrillana comenta lo siguiente. Buenos días, Eusebio. Enhorabuena y muchas gracias por tu podcast. En cuanto a mi cartera, si a corto y largo plazo, ya la tengo configurada y estoy bastante tranquilo con la misma. La duda me surge en cuanto a contratar un único fondo con un horizonte de 10-15 años para hacer frente cuando llegue el momento a los gastos de universidad de mis hijos. En este fondo iría realizando aportaciones mensuales hasta llegar a un importe de unos 10.000 euros en un plazo de 3-4 años, por lo que una de las características del fondo que busco es que no cobre comisiones cada vez que haga algún traspaso. Estoy mirando algunos de los grandes fondos españoles como Magallanes, Numantia o Advalor. Cabe destacar que el SP500 o el MSCI World ya los tengo en mis otras carteras para otros objetivos. Gracias. Bueno, para lo que comentas, yo haría, pues, de estos tres que comentas, un tercio en cada fondo. Evidentemente, los tres no tienen comisiones por traspaso. Solo hay un pequeño matiz. En Advalor, si lo contratas con ellos directamente, sí tiene una comisión, pero bueno, tienes que estar un periodo mínimo de un año, que entiendo que para lo que quieres, pues tampoco sería gran problema. Y luego tienes la opción de que si contratas Advalor en alguna plataforma del tipo que sea, y ya con el código, en vez de con el código ISIN ES de España, con el código ISIN LU, pues en ese caso ya no tienen esa comisión mínima por reembolsar antes de un año. Pero tampoco sería un problema porque, bueno, si vas a 3-4 años y si vas haciendo aportaciones periódicas, también tienes que tener en cuenta que cuando haces aportaciones periódicas y dentro de 2 años sigues haciendo aportaciones periódicas y quieres sacar algo de dinero, lo primero que vas a ir rescatando son las primeras, con lo cual, bueno, pues siempre tendrías ahí un poco de margen, pero entiendo que, bueno, siempre también es mejor diversificar en 3 fondos que no únicamente en uno de los 3 que has puesto, que cualquiera de los 3 te podría valer porque son perfectos. Bueno, siguiente cuestión. Ricardo Carrera, muy buenas, Eusebio, me agrada mucho saludarte y te doy la enhorabuena por el programa que difundes los viernes. Te sigo desde que te descubrí hace 2 años y quisiera que me analices y me dieras consejos sobre los fondos que tengo de inversión. Tengo 64 años, soy autónomo, si tengo salud trabajaré hasta los 70 y mi intención es que cuando me jubile pueda disponer de ellos poco a poco, un 50%, el resto los pondré a nombre de mis nietos a largo plazo. Bueno, tiene los siguientes fondos: Gestión Boutique Castañar, 12%, Magallanes European Equity, 12,5%, Incometric FUC Nartex, 9%, Incometric Equan Global Value, 7%, Amundi SP500, 32%, y Vanguard Global Small Cap, 27,5%. Bueno, yo no tengo nada. Todos los fondos que tienes, sobre todo los de gestión activa, vamos a llamar, son estupendos y no cambiaría ningún fondo, los seguiría dejando. Quizás, y con el ánimo de mejora, sí que bajaría un poco el porcentaje en indexados.
y en cualquiera de los dos casos yo lo bajaría por debajo del 10%, en los dos casos, o al menos como mínimo el del SP500, ¿vale? Porque un 32% en el SP500 tienes una ponderación desde mi punto de vista demasiado elevada, ¿vale? La semana que viene tengo intención de hacer un programa hablando de indexados, para que veamos un poco, bueno, la situación en la que actualmente se encuentran los fondos indexados, ¿vale? Esta semana he recibido un informe de JP Morgan que me ha parecido bastante interesante y, bueno, es el que voy a compartir la semana que viene en el podcast, ¿vale? Todos los fondos que indicas de gestión activa son bastante buenos. No quitaría ninguno. Quizás cambiaría un poquito el peso. Por ejemplo, en el que tienes un 7%, pues claramente quitaría un poquito del SP500 y el Equan, pues subiría un poquito el peso. Eso sería un poco lo que haría. Vale, siguiente cuestión. Raúl Vargas. Buenos días, mi nombre es Raúl Vargas y escucho el podcast desde hace un año. Empecé a invertir en renta variable porque mi horizonte temporal era muy largo. Ahora ha cambiado ya que tengo pareja y queremos ahorrar para la compra de una vivienda. Podemos ahorrar bastante mensualmente, por lo que el horizonte temporal es de alrededor de un año. Quería alguna idea sobre fondos monetarios de renta fija, si puede ser con su código ISIN. O si es también buena idea una simple cuenta remunerada. El objetivo es obviamente conservar el dinero a buen recaudo y que dé una pequeña rentabilidad. Como siempre, muchas gracias por tu podcast, haces un trabajo espectacular. Bueno, vamos a ver, si tu objetivo son 12 meses y si haces aportaciones periódicas, en lugar de ir de un fondo puramente monetario, te puedes ir a un fondo de renta fija a corto plazo, que es algo diferente a un monetario. Evidentemente tiene un pelo más de riesgo, pero ese pelín más de riesgo lo diluimos mucho si vamos haciendo aportaciones periódicas, porque, bueno, pues siendo un fondo de renta fija y ya con una volatilidad muy baja, puedes aspirar a una rentabilidad entre el 4 y 5%, que en ningún caso te va a dar ni una cuenta remunerada ni un fondo monetario, con un riesgo prácticamente muy controlado. Otra cosa sería que ahora dijeras, bueno, coloco todo el dinero ahora en un fondo de renta fija, aunque sea a corto plazo. Bueno, a lo mejor puede sufrir un poquito, pero con las aportaciones periódicas quizás sea mejor opción, con el objetivo de sacarle un puntito o 2 puntitos más de rentabilidad, que evidentemente, como digo, no te lo va a dar ni una cuenta remunerada, que están alrededor del 2,5, bueno, y luego muchas están capadas, pues te dan un 4, un 5, pero con una limitación en el dinero, teniendo que hacer, bueno, contratar productos, bueno, un poco más de jaleo. Y evidentemente un fondo monetario tampoco te lo va a dar, pero bueno, si ya tienes una cantidad, esa cantidad la puedes dejar en un monetario, pero las aportaciones mensuales que vayas haciendo, yo le haría un fondo de renta fija de corto plazo y te voy a dar dos, ¿vale? El Fidelity Euro Short Term Bond con un código ISIN LU 02673882220 y el Muzinich Global Short Investment Grade, es decir, invierte en bonos con calificación crediticia Investment Grade, que es la mayor calificación crediticia, y a corto plazo. El ISIN de este fondo es IE00BHNW Q de queso 814, ¿vale? Ojo, estos dos fondos valen para esta estrategia. Para otras estrategias de renta fija con algo más de horizonte temporal probablemente hay mejores opciones. Por eso es decir, muchas veces no se trata de que el fondo sea bueno, malo, regular, se trata de adaptarlo a nuestro entorno y para qué queremos nosotros el fondo, ¿de acuerdo? Bueno, siguiente cuestión. Nandi nos dice lo siguiente: buenas tardes, ante todo agradecerte la gran labor divulgativa que haces. A raíz de tu reflexión en el episodio 241, en el que ponías a Valentum y Magallanes como ejemplos de buenos fondos que actualmente están baratos, he visto que Valentum tiene dos fondos, uno con código ISIN ES de España, que es español, y otro con código ISIN LU, que es luxemburgués. Y según un artículo que he leído, es un feeder el cual invierte todos sus fondos en el original. Esto me ha suscitado varias preguntas. ¿Con qué intención hace esto la gestora? ¿Son exactamente iguales o con el tiempo cada uno va haciendo su propia gestión? Vale. Son dos fondos exactamente iguales y son dos fondos clónicos. Es decir, lo que haga el fondo con el código ISIN español lo va a hacer el fondo con el código ISIN luxemburgués. Son exactamente iguales.
¿Con qué intención hace esto la gestora? Bueno, pues normalmente una gestora hace esto cuando ellos por su página web puedes contratar el fondo, que es el fondo español, pero luego para ponerlo en plataformas tipo Renta 4, MyInvestor, Bankinter, etcétera, tienen que ir a una versión luxemburguesa, porque en la mayor parte de los casos una plataforma, bueno, pues un tema técnico, contable, cuentas ómnibus y demás, bueno, que tampoco viene aquí al caso porque sería muy extenso y tampoco, bueno, da lugar. Necesitan poner un fondo en Luxemburgo para de esa manera que las plataformas puedan contratar ese fondo luxemburgués. Muchas veces tiene que ver con el tema de protección de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, son asuntos ya internos un poco más de gestoras, más complejos, pero va por ahí. Muchas veces cuando un cliente quiere contratar un fondo a través de una plataforma, puede ser Bankinter o cualquiera, pues no quiere que su nombre esté por ahí pasando. Cuando es con código S, la plataforma tiene que informar a la gestora, mientras que si lo hace por un código LEU, la plataforma no necesita informar a la gestora origen, sino que va por cuentas ómnibus, son cuentas que, bueno, que es una única cuenta donde todo el mundo va ingresando el dinero y luego cada partícipe tiene sus participaciones, pero bueno, va por ahí un poco la cosa. Pero al final, para un inversor como nosotros es exactamente igual un fondo ES que un fondo LEU, porque son clónicos, ¿vale? En este caso del Valentum, luego hay alguna casuística por ahí diferente, pero vamos, en términos generales es simplemente un tema técnico de comercializadoras. Nacho Ruiz nos pregunta: buenas tardes, Eusebio. He descubierto hace unos días tu podcast. Me parece muy claro, bien hecho y una gran ayuda para todos los inversores particulares. Quería dejarte una pregunta para futuro programa de consultorio. Actualmente estoy tratando de hacer crecer mi patrimonio mediante fondos indexados, pero en breve comenzaré a rotar la cartera hacia una estrategia de dividendos. Mi idea es intentar jubilarme en 4 años y prefiero adelantar el cambio, pues considero que los fondos de dividendos tienen menor volatilidad y no es momento de descapitalizarme por un vuelco en los mercados. En un primer momento contrataré fondos de acumulación para continuar creciendo, aprovechar la fiscalidad y seguir componiendo. Una vez deje de cobrar la nómina, rotaría los fondos a reparto. Mi gran duda es cómo elegir los fondos y acertar con la diversificación, tanto geográfica como de estrategia. Al tener una parte de inversión inmobiliaria no veo necesario mantener renta fija. Trabajo con MyInvestor y disponen de un par de fondos que son bastante complementarios, el de Baelo fuera de USA y de dividendos crecientes y el nuevo de JP Morgan, más enfocado a USA y al yield del dividendo. Sería acertado ir adelante con estas opciones y complementarla con otros par de fondos de dividendos que aporten algo diferente a la cartera. ¿Alguna idea sobre cómo buscarlos y compararlos? Bueno, a ver, la estrategia en sí está bien, pero también tienes que tener en cuenta una cosa, que si estás invirtiendo en renta variable, ya sea en dividendos, como el mercado se caiga, tu cartera se va a caer. Va a ser inevitable, por mucho que tengas fondos de dividendos, etcétera. Evidentemente, si quieres jubilarte en 4 años y como dices, en esa época ya vas a empezar a tener que ir disponiendo de dinero, yo incluiría claramente en esta estrategia y para ti, que lo que comentas, fondos de renta fija, porque, bueno, llevamos un montón de años que el mercado cae y cuando cae muy poco, pero como el mercado se ponga a caer y se ponga a caer fuerte, podemos estar 4, 5, 6, 7 años en los mismos precios o muy por debajo de lo que están ahora mismo los índices. Luego volverán a recuperar. Pero como dices, si mi idea es intentar jubilarme en 4 años, yo iría con un poco más de tiento y ir pensando en fondos de renta fija. Tienes que tener en cuenta que ahora mismo los fondos de renta fija te pueden dar... Hay fondos de renta fija de reparto que te pueden dar el 3% y, bueno, pues 3-4% y no está mal. Para esto, por ejemplo, mi preferido es el Aberdeen, ya lo comenté en anteriores capítulos, que combina todo tipo de activos, activos de renta fija, activos de renta variable, activos de private equity, etcétera. Tiene un cupón del 5% que se reparte mensualmente. Es decir, pues como un alquiler de una vivienda, para lo que quieres, este tipo de estrategias funcionan bastante bien.
ideas fijas para esto tampoco hay. Yo, evidentemente, no me enfocaría solo en el tema de fondos de dividendos, sino que muchas veces lo que haría sería, oye, en fondos buenos que combinen ambas situaciones, y a lo mejor el dividendo me le tengo que ir haciendo yo directamente cuando lo considere mes a mes y demás, y a lo mejor fondos pues que tengan una estrategia más, vamos a llamarle, más conservadora. Pues otro ejemplo es el BNI Mellon Long Term Global Equity, que hablo mucho de él en el capítulo, pero es un fondo que cuando el mercado cae, no cae mucho y luego acompaña bastante bien. Y tú mismo te puedes ir haciendo el dividendo, es decir, porque al final es lo mismo. El dividendo siempre sale del capital del fondo, pues tú te puedes ir haciendo todos los meses, oye, pues todos los meses me voy a ir vendiendo unas participaciones para, bueno, complementar mi pensión. Pero eso sería un poco lo más adecuado. No he dicho el ISIN del fondo de Aberdeen, lo voy a decir aquí ahora, es el Aberdeen Diversified Income y tiene el ISIN LU 1124235240. Como digo, para este tipo de estrategias es bastante ideal. Combina todo, renta fija, renta variable. Bueno, Ángel Barrachina comenta: buenos días, Eusebio. En primer lugar, darte las gracias por el interesante contenido que compartes en tu podcast. Tengo una duda concreta sobre los tipos de instrumentos que comercializan algunas gestoras. En concreto, tengo invertido una parte de mi patrimonio en el Magallanes European Equity, SICAV, de Luxemburgo. ¿Qué diferencia existe entre la SICAV y el fondo de inversión Magallanes European Equity? ¿Hay alguna diferencia más allá de la estructura jurídica del fondo? Pues la misma respuesta que hicimos antes para el fondo de Valentum. Es indiferente. Él pregunta, como ahorrador particular, ¿es preferible una estructura sobre otra? Es exactamente igual. Muchas veces, si lo contratas por la web de Magallanes, pues contratarás el código ISIN de España. Si lo contratas por una plataforma, pues tendrás el código ISIN LU. Pero es decir, no hay ninguna diferencia, salvo las comentadas antes. Normalmente las plataformas utilizan fondos LU, ¿vale? Y la página y la gestora directamente utiliza el código ISIN ES, pero son exactamente iguales. Si el código ISIN ES tiene un 5% en Renault, pues el código luxemburgués tiene un 5% en Renault. Si tiene un 4,3 en Covestro, pues el otro fondo luxemburgués tiene un 4,3 en Covestro. Exactamente igual. Y los movimientos son exactamente iguales. Daniel Bello nos comenta: buenos días, ante todo muchas gracias por tu podcast que nos ayuda mucho a la gente con pocos conocimientos de inversiones. Te quería presentar un poco cómo tengo estructurada mi cartera para ver si me recomiendas modificar ponderaciones o cambiar algún fondo o algún consejo que creas me sería útil. Con respecto a mis inversiones, tengo aproximadamente un dinero, siempre no me gusta decirlo, en 4 fondos de inversión a un 25% cada uno. Bailey Gifford, Long Term Global Growth, Capital Group New Perspective, Salem World Growth y KGM Emerging Market Equity Euroacciones. En estos fondos voy aportando una cantidad, el horizonte de inversión sería unos 20-25 años. A mayores tengo metido a cada una de mis hijas 2.000 euros en el Vanguard US SP500 con aportaciones de pues un dinero mensual, En este caso el horizonte de inversión serían 20-25 años también, para cuando las niñas empiecen a independizar y demás, que intentaré inculcarles que mantengan sus inversiones y sigan aportando. Pero bueno, eso ya no depende de mí, exacto. Bueno, y otro dinero en la cuenta remunerada de Trader Republic al 3% por no tener parado en una cuenta corriente. Vale, yo lo veo todo correcto. Quizás el dinero de tus hijas pues bajaría la ponderación en el SP500, aunque bueno, si vas a largo plazo, 20-25 años, pues bueno, los resultados pues no deberían de ser malos. Puede ser, que no digo que pase, pero puede ser que a lo mejor estés los próximos X años, tampoco, es decir, no sabemos, 3, 4, 5, 6 años, en el año 2000, hasta que el SP500 hizo pico y luego pasaron 8 o 10 años hasta que volvió a recuperar ese pico. Pues podría ser, no digo que sea el caso, que a lo mejor no es. Bueno, que estés durante unos cuantos años invirtiendo en el SP500
y todos los meses, y joder, viendo que tienes menos dinero, que tus hijas van creciendo, bueno. Pero bueno, si es a 20, 25 años, no te va a salir mal la jugada. Yo iría por algún tipo de fondos un poquito más de gestión activa, sobre todo en el momento actual. A lo mejor dentro de 5 años los mercados han caído mucho y bueno, pues hay que inclinar la balanza un poco hacia el mercado. Y evidentemente, si tuviera un indexado, tendría mejor MSCI World que no SP500. Pero insisto, a 20-25 años no te va a salir mal la jugada. Estimado, siguiente cuestión, Óscar Albarracín. Estimado Eusebio, hace algo más de un año que invierto en activos financieros. Recientemente descubrí tu podcast y tengo que agradecerte la información tan valiosa que nos proporcionas. Esta es mi cartera actual. ¿Dónde he visto? Vale. Bueno, en renta pues, tiene una retahíla de fondos que no vamos a describirlo porque si no lo haríamos esto demasiado intenso. Al final tiene renta fija 50%, de los cuales tiene 30% en monetario, 20% en renta fija. Y luego tiene en renta variable 50%, renta variable value, vamos a llamar, un 10%, renta variable global un 25%, small cap global un 8% y emergente 7%. La ponderación me parece adecuada, ¿vale? Ahora bien, dice lo siguiente. Me gustaría conocer tu opinión respecto a esta cartera. Mi horizonte es a largo plazo y mi idea es ir con el tiempo ir aumentando el peso de la renta variable conforme se vayan presentando oportunidades. Bueno, para empezar, si tu horizonte es a largo plazo, yo creo que tener un 50% en renta variable me parece poco. Porque si es verdad que a lo mejor no te gusta sufrir, pero hombre, yo lo subiría un poquito. Lo subiría un poquito, por ejemplo, en fondos que tienes tipo Advalor y Magallanes, que veo que tienes un 5% en cada uno. Esa parte la subiría. ¿Vale? Luego tienes, bueno, veo que escuchas el podcast porque muchos de los fondos son los que tienes el Guinness Global Equity, el Benny Mellon, el Fan Smith, Morgan Stanley Global Brand, Fidelity Fast Global, fenómeno. Pero todos los fondos lo veo. No veo ninguno que dijeras, pues este fondo lo vamos a quitar. No, quizás bajaría un poquito el peso en esa parte que tiene sobre todo en monetarios y esa parte lo subiría en renta fija, ¿vale? Eso por un lado. Incluso puedes ir haciendo este movimiento no de golpe, ¿de acuerdo? Sino que puedes ir haciendo el movimiento vía aportaciones periódicas en los próximos 24 o 36 meses. De esa manera vas a ir pasando dinero de renta fija a renta variable con aportaciones periódicas, traspaso, todos los meses. Con lo cual vas a ir comprando más renta variable cuando, bueno, pues en abril esté un poquito más caro, en mayo esté un poquito más barato, en agosto esté mucho más barato, mucho más caro. Bueno, vas a ir comprando, digamos, pero prácticamente en modo automático, quiere decir, sin estar dándole excesivas vueltas. Es decir, todos los meses voy a ir subiendo en Advalor hasta que llegue al 10%, y en Magallanes, etcétera, así un poco, ¿vale? Y bueno, pues de esa manera vas a ir aumentando con muy poquito riesgo. También nos hace otra pregunta. Por otra parte, tengo un piso en propiedad que alquilo, que me está aportando una rentabilidad neta, una vez deducidas gastos e impuestos, de aproximadamente un 2% anual. Este porcentaje lo estoy considerando sobre el importe que estimo vale el piso a día de hoy. Si le sumo a este 2%, un 2 o un 3% de revalorización anual del piso, tengo un 4 o 5% de rentabilidad anual total. La gestión del alquiler me está requiriendo más tiempo del que me gustaría. Estoy valorando vender el piso e invertir el importe obtenido en la cartera anterior. Sé que en el proceso perdería un importe por gastos e impuestos. Calculo que un 15% aproximadamente del valor del piso, pero entiendo que a largo plazo el camino puede resultar rentable. Me gustaría saber si consideras adecuada esta estrategia. Desde mi punto de vista es totalmente adecuada. Yo sí lo haría. Y básicamente por dos cosas. Primero, ese importe lo vas a diversificar en todo el mundo. Ahora mismo lo tienes muy concentrado en un único activo. Vamos a poner que el piso vale, bueno, pues 200.000. Bueno, pues tienes 200.000 en un único activo. Si por lo que sea, pues ya sabemos lo que pasa con el alquiler, el inquilino me deja de pagar, etcétera, tengo un problema relevante. Si
lo vendo y diversifico primero por todo el mundo, no ni en una sola ciudad, ni en un solo país. Luego diversifico por activos, renta fija, renta variable, etcétera. Luego, al diversificar, elimino riesgos, ¿vale? De concentración. Y al final es que un 2% neto es una rentabilidad, vamos a llamarle muy, 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 muy baja. Es que es tan fácil como que lo vendo y me voy a un fondo monetario o una letra del tesoro con menos riesgo y me dan casi más, y con cero complicaciones, y me dan más tipo de interés. Luego puedo hacer una cartera diversificada de fondos y demás, que sería lo más adecuado. Pero bueno, por ir al caso, digamos, de menor riesgo, yo desde luego sí que lo haría por dos cosas. Diversifico en todo el mundo. Tengo una inversión, vamos a llamar flexible, es decir, que la puedo mover de un sitio a otro con darle a una tecla en un ordenador, y no tengo una inversión estática que si en un momento dado la quiero vender por lo que sea, pues ya sabemos que siempre cuesta mucho vender un activo mobiliario, sobre todo si está alquilado, ¿vale? Bueno, siguiente cuestión. Boris Sánchez, un buen amigo del podcast, nos comenta lo siguiente. Quería hacerte una pregunta. Si tienes una cartera conservadora 100% de renta fija, ¿cómo te proteges ante una crisis de deuda global? Se dice que estamos inmersos en una burbuja de deuda, que es insostenible y que en algún momento estallará. ¿Cómo afectará esto a los fondos de renta fija? ¿Cómo se puede proteger una cartera así? ¿Con oro o Bitcoin es posible llegar a un default global o será local? ¿O es imposible llegar a ese escenario? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, dice gracias, el podcast es fantástico, hay capítulos que los escucho 3 y 4 veces. Bueno, esta pregunta al final no tiene respuesta porque entraríamos en un territorio que nunca hemos explorado, ¿vale? Si viene una crisis de deuda global, bueno, yo creo que será más por el lado de los gobiernos, que son los que están un poco más endeudados. Al final tendrán mecanismos para pues no dejar de pagar creando inflación, y de esa manera, bueno, pues recaudarán más impuestos y con eso irán pagando la deuda, una deuda que por otro lado es elevada, pero bueno, no creo que llegue hasta el punto de ese cataclismo que pones aquí, ¿vale? Ya digo que yo creo que es un poco más por el lado de los gobiernos. Muchas empresas tienen muy poca o ninguna deuda, con lo cual, bueno, pues podrían seguir un funcionario. Al final es un escenario, desde mi punto de vista, y esto no deja de ser, bueno, un comentario de café, bastante improbable. ¿Cómo te proteges con una cartera? Hombre, pues quizás teniendo fondos de renta fija de muy corto plazo, porque al final, bueno, pues si viene una crisis, vamos a llamar crisis de deuda global. Una cosa es una crisis de deuda global y otra cosa es que los gobiernos entren en impagos. Son ya cosas diferentes, ¿vale? Bueno, con una cartera de fondos de renta fija a corto plazo, pues no te debería de caer mucho esa cartera. Bueno, incluso tendrías la oportunidad de ir cambiando los fondos hacia fondos de más riesgo, porque habría caído todo muchísimo, del muchísimo. Es decir, pero bueno, en ese caso. Pero es, digamos, la única manera de protegerte. ¿Te puedes proteger con oro o Bitcoin? Bueno, pues probablemente. Yo quizás más con oro, ¿vale? Que con Bitcoin, pues un activo más, bueno, más volátil, que no sabemos cómo acabará. El oro lleva un montón de años, pero te puedes proteger con oro. Y luego te puede pasar que los mercados suban muchísimo y que el oro pues se quede estancado, incluso que baje. Entonces, bueno, no es una protección. Teniendo renta fija, yo tampoco me protegería en exceso con oro. Otra cosa es que queramos tener un 10%, pero va a ser la parte casi más volátil de toda la cartera, de ese 10%. Hay gente que tiene renta variable y se cubre con oro, quizás tenga más sentido, pero en renta fija, bueno, sería un poco más complicado. Siguiente cuestión. Adri Garca nos dice lo siguiente. ¿Podrías analizar el fondo DWS Invest Crouchy US Dividendos, si te parece interesante? Y sobre el método Crouchy que usan. Bueno, vamos a ver. He de decir que siempre me llegaban preguntas sobre este fondo y muchas de ellas las pasaba un poco no por alto, pero bueno, daba por hecho que este modelo Crouchy, erróneo por mi parte, pues hacía, digamos, estrategias de, vamos a llamarle, de que un ordenador directamente era el que hacía la ponderación, ¿vale? Digamos que era, bueno, pues prácticamente como que una máquina
invertía en unos valores, en otros, pero más un poco que era un método, vamos a llamarle automático. Y estaba en el error, por mi parte. Bueno, muchas veces lo que haces es que te centras en los fondos que tienes. Si los que ves no mejoran lo que tienen o los ves un poco por alto porque el día son las horas que son, dan lo que dan, por mucho que quieras echarle 8, 10, 11 horas, pues da lo que da. Y entonces muchas veces pues no te paras a ver nuevos fondos y nuevas estrategias. Está muy bien la pregunta porque, bueno, pues a raíz de ella he indagado un poco más, incluso pregunté en la gestora que me mandaran un poco más de información, me la mandaron y bueno, es un fondo, vamos a llamarle, bastante interesante. Evidentemente estaba en el error por mi parte de que no hace estrategias un poco, que no las hacen máquinas, sino que las hacen personas. Vamos a ver un poco en qué consiste. El método Crouchy se rige por aspectos fundamentales. Es decir, la mayoría de las estrategias de Crouchy, porque tienen estrategias de Crouchy tanto para, digamos que Crouchy es un método. Renta variable mundial, renta variable europea, renta variable en este caso americana, pero bueno, al final utilizan el mismo método. Se basa en la valoración económica. La mayoría de las estrategias de inversión de Crouchy se centran por completo en valores de renta variable, con valoraciones favorables. Según el análisis de Crouchy, empresas con un PER económico atractivo. La valoración de las acciones de la cartera Crouchy se revisa trimestralmente. Crouchy es único, un enfoque propio. Exposiciones al value y al quality. Atención igual a la valoración y a la rentabilidad. Medición del rendimiento, identificación de datos fundamentales económicamente relevantes y comparables entre sectores y países. Crouchy es una metodología propia lanzada por primera vez en 1996. Las estrategias invertibles están disponibles desde el año 2004. Crouchy realmente significa rentabilidad en efectivo sobre el capital invertido. ¿Vale? Bueno, sigue diciendo, ¿qué distingue al Crouchy de otros ratios? A diferencia de muchos métodos de valoración convencionales, el método Crouchy busca cualquier activo que genere flujo de caja, independientemente si se utiliza en las cuentas pro forma. Solo conociendo realmente el balance de una empresa puede hacer comparable su modelo de negocio. Bueno, al final hacen un análisis fundamental. Crouchy ofrece una exposición consistente al valor económico que históricamente ha proporcionado una sólida captura de las caídas en los mercados normales, con una captura adicional de las subidas en los mercados en dificultades. Lo que viene a decir un poco es que cuando el mercado cae, este tipo de fondos cae menos y luego acompaña razonablemente bien en las subidas, con lo cual hace eso que tenga una rentabilidad a medio y largo plazo interesante. Las carteras Crouchy tienen a dar exposición a una mejor calidad de empresas en su conjunto, por lo que son muy adecuadas para mantenerse a lo largo del ciclo de inversión. Por regla general, los valores de la cartera tienen la misma ponderación. Esto también es interesante. La misma ponderación significa que no asignan un peso a un valor del 4% y a otro del 1%, sino que todos los valores pues tienen la misma ponderación. Es como si invirtiéramos en un fondo indexado, pero en lugar de un normal, el equiponderado, que todos los valores, ya sea Nvidia, Apple, Google o lo que sea, pues tienen el 2%. Y aquí les pasa un poco igual, es decir, son agnósticos en cuanto a meter más dinero en una idea de inversión y todas tienen lo mismo. Bueno, eso está bien porque, bueno, de esa manera diversificamos un poco más los riesgos, ¿vale? Y luego sigue diciendo, la asignación se revisa trimestralmente y se ajusta si es necesario. Al mismo tiempo, también trimestralmente se reequilibran los valores del fondo. Si uno ha subido mucho y de un 2 ha subido un 50% y si ha ido un 3, lo vuelven a bajar al 2, ¿vale? Bueno, más de 50 analistas evalúan sistemáticamente más de 870 empresas importantes de diversos países y regiones utilizando este enfoque. El enfoque de DWS difiere significativamente de las estrategias de valor clásicas. En este contexto, es especialmente importante que los fondos Crouchy inviertan en valores de calidad significativamente superior. En el caso concreto del DW Crouchy US Dividends, que es, bueno, de Estados Unidos, selecciona las 40 acciones estadounidenses con los ratios de precio-beneficio más bajas. Crouchy, después de eliminar aquellas que no cumplen con los criterios de sostenibilidad de dividendos basados en los rendimientos de efectivos
el apalancamiento financiero y la volatilidad. Bueno, las principales características del fondo, es un poco como toda la gama, se resumen en que selecciona acciones estadounidenses de gran capitalización. El fondo se reconstituye periódicamente con la intención de que cada acción se pondere por igual, lo que hemos comentado antes. Y como exclusiones a tener en cuenta en su selección son principalmente acciones con un rendimiento de dividendo medio de 0 o inferior y sectores de finanzas inmobiliarias. Es decir, estos sectores lo incluyen, o rendimiento medio de 0, es decir, acciones que no tienen dividendos. ¿Vale? Bueno, si ya vamos más concretamente a la ficha del fondo US Dividends, bueno, vienen empresas, no vamos a nombrarlas porque yo sinceramente no conozco ninguna. Bueno, salvo Medtronic, ¿vale?, que es una empresa de salud. Bristol Myers, Pfizer, bueno, el resto, yo por mi parte podemos decir aquí nombres, pero no, por lo menos a mí no me suenan. Por sectores tienen 27% en energía, atención sanitaria un 21%, consumo básico 16%, consumo discrecional 10%, tecnología de la información 7%, materiales 7%, bienes industriales 5% y servicios de comunicación 4,5%. Bueno, también he cogido el mismo fondo, pero en este caso ya no de Estados Unidos, sino de todo el mundo, DW Invest Growth World Value. Bueno, he visto que tiene una comisión razonable para ser un fondo de renta variable de estas características del 1,40, está bastante bien. Y por diversificación, pues nos encontramos con un 74% en América, un 17% en Europa y un 8,9% en Asia. Bueno, una ponderación, digamos, de estar invertido en todo el mundo. Dentro de las primeras posiciones, tampoco prácticamente conozco a ninguna. Subaru, General Motors y poco más. Porque el resto, Darden Restaurant, yo por mi parte ni idea. Ultra Beauty, tampoco. Bueno, pero bueno, es un fondo que está diversificado. También por sectores. Nos encontramos con materiales básicos 9%, consumo cíclico 12,36%, servicios de comunicación 5%, energía un 11%, industria un 12%, tecnología un 15% y consumo defensivo un 38%. ¿De acuerdo? Siguiente cuestión. Javier Candel. Hola Eusebio, antes de nada darte la enhorabuena por el magnífico contenido de tus podcasts. Hace poco que he llegado a él, pero está siendo realmente didáctico. No he tenido experiencia con fondos de inversión, aunque sí he hecho mis pinitos con criptodivisas y ya he podido comprobar que no son para mí, aun habiendo sido rentable. La volatilidad es muy elevada. Actualmente mi mujer y yo queremos para nuestros 3 hijos y para nosotros por separado empezar con algún fondo con vistas a 10-15 años. Las aportaciones serían de un dinero, bueno, siempre no me gusta decirlo, quizá hacer alguna aportación algo mayor, véase las pagas extras. No tengo un perfil conservador, así que me interesan de renta variable, quizás debería de serlo, pero no lo soy. Hay 3 que te he oído comentar y quería que me dijeras cuál podría ser la mejor opción. Vale. Comenta. Benny Mellon, Global Equity, el clásico que hablo, el Polar Insurance, este es de los que más me motiva, y el Capital Group New Perspective. Bueno, de nuevo mil gracias por tu contenido, lo comparto en redes sociales, me encanta, te lo agradezco enormemente, espero no haber sido demasiado extenso. Bueno, desde mi punto de vista los 3 fondos son muy buenos. Evidentemente, dices el Polar Insurance es el que más me motiva. Bueno, el Polar Insurance es un fondo, digamos, sectorial, invierte en el sector seguros. Entonces, bueno, yo lo que haría sería una combinación de los 3 fondos, porque mira, el Benny Mellon, digamos que son 3 fondos de renta variable, pero cada uno, quiere decir, con una temática un poco diferente. El Benny Mellon, ¿qué tiene de bueno? Que cae muy poco cuando el mercado cae, con lo cual, pues bueno, vas a tener una volatilidad en la cartera más baja. Acompaña muy bien en las subidas. ¿Qué tiene? Un 12% de rentabilidad a largo plazo en los últimos 20 años, sin sustos excesivos de mercado. Está fenomenal. El Capital Group, ¿qué tiene? Es un fondo muy longevo. Tiene más, para que nos hagamos una idea, tiene más de 50 años de historial. También da un 12% a muy largo plazo. Bueno, pues son perfectamente fondos. Incluso, es que unos con otros,
digamos que se complementan, porque por ejemplo el Polar Insurance invierte en seguros y yo pues lo tendría en cartera, pero diversificando con los tres. El Benny Mellon, tiene mucha calidad en las compañías que invierte en compañías globales, pero por ejemplo tipo Visa, Mastercard, Microsoft, AIA, que es una compañía de seguros asiática, es decir, compañías de renta variable, pero digamos un poquito más conservadoras. ¿Qué tiene el Capital Group? Pues el Capital Group New Perspective invierte ya sus mayores posiciones, digamos que son Facebook, Microsoft, Tesla, Nvidia, Netflix, Amazon. Bueno, ahí los gestores entienden que se encuentran cómodos. Entonces, una combinación de los tres quizás sea lo adecuado para largo plazo, porque unas veces, por ejemplo, llevamos 2 años que el Polar Insurance es un fondo que va como un cohete y ha subido muchísimo. Pero una combinación de los tres yo lo veo siempre lo más adecuado, ¿vale? Bueno, siguiente cuestión. Albert nos pregunta: hola, en otras ocasiones te he preguntado sobre inversiones, soy seguidor de tu podcast. Mi duda es sencilla. Cuando tienes acciones que reparten dividendos, ¿cómo es el proceso? ¿Recibes los dividendos en tu cuenta, pero si los quieres reinvertir? Es decir, los recibes en la cuenta y los reinviertes y el fisco cobra por ellos. ¿O se pueden reinvertir antes de que lleguen a tu cuenta del broker y no te cobra nada el fisco por ellos? ¿Sería como una acumulación? ¿Cuál sería el proceso en este último caso? No, vamos a ver. El fisco te va a cobrar. Lo primero que tienes que hacer es tributar. Tú cobras el dividendo y el dividendo te lo ingresan en cuenta. No hay más opciones. Aquí lo único que hay seguro en la vida, como dice el refrán, es la muerte y los impuestos. Con lo cual el impuesto es algo que es seguro. Vale, hombre, hay algunas opciones y hay algunas empresas de estas que dan scrip dividend y cosas de esas raras y tal. Lo que hacen, pero hacen ampliaciones de capital para pagar el dividendo. Pero en un caso normal y el estándar, empresa que paga dividendos, a ti te ingresan el dinero en cuenta, ya viene con la retención del 19% y luego te lo tienes que llevar al año siguiente a la renta. Si cobras muchísimos dividendos, pues luego a lo mejor tendrás que poner la diferencia entre el 19, 21, 23, dependiendo del es decir, en qué grado estés de volumen por estos cobros de dividendos. Pero sí o sí tributas. Luego lo que puedes hacer, pero esto ya lo tienes que hacer, vamos a llamarle a mano, que con lo que te han ingresado en cuenta ya neto de la retención, pues puedes reinvertir, pero la tributación, como digo, no nos la quita nadie, ¿vale? Eso si son españolas, pero si son extranjeras, tienes una doble retención. Es decir, tienes la retención en origen, que por ejemplo, no lo sé de memoria, pero en Alemania es alrededor del 20%, y luego tienes la retención en España, que es del 19%, es decir, adicional. Es decir, si tienes unas acciones alemanas tipo BMW, la hacienda alemana, es que no sé si es el 20, pero incluso en algunos casos es hasta más. Pero vamos a poner el 20. La hacienda alemana te retiene el 20, pero luego cuando llega a España, la hacienda española te retiene el 19. Es decir, te retienen un 39-40% de los dividendos que cobran. La verdad que es una barbaridad, ¿vale? Hay algunas opciones que podemos hacer, pero evidentemente si tenemos un capital muy elevado, existe la posibilidad de que puedas solicitar en el país origen la devolución, pero tienes que tener, vamos a llamarle, mucha pasta para hacer esto. Yo conozco empresas que se dedican a esto y que por nosotros nos hacen la solicitud de la retención en origen, pero insisto, tienen que ser cuantías bastante elevadas para que pues nos puedan atender con esto. Como norma general, un inversor retail, como invierta en compañías que le den dividendo portuguesas, italianas, francesas, alemanas, etcétera, doble retención, ¿vale? Si lo hacemos, es verdad que a los fondos les pasa igual. Un fondo que tiene acciones en Alemania y le pagan el dividendo, pues le retienen en Alemania y luego lo retienen en España. Es verdad que los fondos lo solicitan, o sea, la retención en Alemania normalmente la solicitan y les llega y se la devuelven con el paso de los años. ¿Cómo lo hacen normalmente? Mediante la entidad donde tienen depositados los activos. Un fondo que se pueda llamarse cualquiera en España, Magallanes mismamente, la gestora es Magallanes, pero luego tiene una depositaría que suele ser BNP Paribas o lo que sea. BNP Paribas se encarga de
o sea, le dan muchos más servicios que solo el depositar los fondos como depositaría, sino que todo este tipo de cuestiones, retenciones en origen, etcétera, o sea, le da ese servicio, ¿vale? Pero un cliente minorista, vamos a llamarle, como cualquiera de nosotros, de los mortales, el doble dividendo te lo comes. Entonces, bueno, eso también hay que ponderarlo, porque muchas veces es mejor invertir en compañías de dividendo, a lo mejor que solo sean españolas, o un fondo de inversión que reparta dividendos, que ahí solo hay una retención, ¿vale? Siguiente cuestión. Saludos, Eusebio, soy Gonzalo, un seguidor suyo, y le consulto una vez sobre el tema de las clases limpias de los fondos de inversión. He escuchado últimamente decir que comprar fondos a través de entidades bancarias de arquitectura abierta, como la suya o BBVA, por ejemplo, que cobran un 0,3% de depositaría, sale mucho más cara, ya que no se pueden comprar fondos con clases limpias con menos comisiones. ¿Realmente sale a cuenta, comparando el TER de los distintos fondos, comprarlos a través de estas plataformas? ¿Podrías poner un ejemplo con un fondo comprado a través de Bankinter o a través de una plataforma o entidad que utilice las clases limpias y calcular sus gastos totales? Les agradezco por adelantado su generosidad y le envío un saludo. Primera cuestión. En la entidad con la que yo trabajo no se cobra comisión de custodia, para empezar. Pero vamos a ver, pero es verdad que para cualquier inversor retail las clases limpias no están disponibles para un inversor minorista. Evidentemente, si tienes, por ejemplo, 5 millones de euros, por poner una cifra, y lo quieres invertir en un solo fondo, te pueden abrir una clase limpia, pero tiene que ser para de esas cantidades en adelante. Por menos no te la abren. Voy a poner un ejemplo. El clásico fondo que hablo aquí mucho, el BNI Mellon, Long-Term Global Equity, tiene una comisión que, para ser un fondo de renta variable, tiene una comisión del 2%. Bueno, la pagamos a gusto porque se comporta súper bien en bajadas, dormimos tranquilo y bueno, pues tenemos acceso a una gestora con muchos señores que están trabajando ahí dentro, que evidentemente pues, comen todos los días y bueno, pues tenemos que pagarles. De alguna manera lo pagamos tranquilos porque nos están dando un servicio adecuado, es decir, es un fondo que bate al mercado, es un fondo en el cual podemos dormir tranquilos y es un fondo que, bueno, la comisión del 2% al final es lo que nosotros vemos neto, que no deja de ser un 0,000 no sé qué por 365 días, con lo cual, bueno, el fondo para inversor minorista, que es este de la comisión del 2%, tiene una inversión mínima de 1.000 euros, cualquiera puede invertir. La clase limpia para inversores, alguna vez lo he mirado, y creo que es superior a 2 millones de euros. A ver, si tienes 2 millones de euros, para empezar, yo no lo invertiría en un único fondo, solo por tener una clase limpia. Yo invertiría en una cartera de fondos diversificada por gestoras, por países, por sectores, renta fija, renta variable, y bueno, que pues hay fondos que tienen una comisión del 1 y otros del 1,5, y pongo este caso porque muchos fondos de renta, el Fan Smith tiene una comisión del 1%, que para ser un fondo de renta variable está súper baja. Muchos fondos de Morgan Stanley tienen una comisión del 1,5, Global Brand, etcétera. Bueno, son comisiones bastante razonables. Bueno, hay que ver cuándo interesa y cuándo no pagar una comisión, por ejemplo, del 2% en un fondo de renta variable. En el BNI Mellon, bueno, pues es alguno de los casos en el que tiene sentido. Lo que no tiene muchas veces sentido es un fondo que se llame Soy Cauto, no sé qué crecimiento, de una gestora de un banco, etcétera, que dentro del fondo te cobran el 2%, pero es que dentro del fondo hay más fondos, entonces te cobran doble capa de comisiones. Bueno, eso sí que es decir, un poco abusivo. Pero bueno, un fondo, el Magallanes, Bestinver, pues tienen comisiones del 1,75. Bueno, pues las pagamos relativamente a gusto porque nos dan nos dan una rentabilidad ya neta de comisiones adecuada. Yo creo que para un inversor retail las clases limpias no existen, y porque el acceso es muy complicado, porque los volúmenes son bastante elevados. Podría algún caso hipotético. En algún caso me he encontrado con alguna entidad que tiene algo de clases limpias, pero al final luego te cobran la depositaría y luego muchas veces tienes una cartera de 10 fondos y no acaban siendo todos clases limpias. Tienes el mismo fondo que tienes
por ejemplo, en Magallanes, y adicionalmente pagas el 0,3, con lo cual yo creo que, o sea, lo de la clase limpia es pues prácticamente para una compañía de seguros que quiere invertir en un fondo de inversión y pone encima de la mesa 12 millones de euros. Pues puede acceder a una clase limpia, pero el resto de los mortales prácticamente es complicado. Raúl Daza nos comenta: hola Eusebio, soy Raúl. Lo primero, me uno al agradecimiento de los oyentes por la labor didáctica que realizas en tu podcast. Muchas gracias. La consulta es la siguiente: ¿qué puedo mejorar o cambiar? Dispongo en este momento de un capital invertido, de un dinero, distribuido de la siguiente manera: 80% renta fija, 20% renta variable, según estos objetivos. Renta fija es el 80%, ¿vale? En los siguientes fondos: Grupama Tesorería, Carmignac Securité, Neuberger Ultra Short-Term Bond. Vale, estos. La idea es comprar un segundo inmueble como inversión, con la parte que tengo en renta fija en unos 5 años. Utilizar una parte de este capital y apalancar el resto. Si los tipos suben, pasar el capital al Fondo Monetario de Grupama. Mientras sigan bajando, mantener los otros fondos de corto plazo por una mayor rentabilidad. Si cae la renta variable, utilizar también este capital para comprar más barato. Cada mes aporto en renta fija el 80% del ahorro. Vale, yo aquí lo cambiaría un poco. Es decir, si cada mes haces aportaciones periódicas, yo no haría un 80% en renta fija, sino que casi lo haría al contrario. Pondría un porcentaje más elevado en renta variable. Decimos lo mismo. Si cada mes vas aportando, aunque lo hagas en renta variable, diluyes mucho el riesgo porque vas a ir invirtiendo en todo tipo de precios y eso hace que el riesgo disminuya mucho, bastante. Evidentemente, cuando llegues al objetivo de dentro de 3 años y medio, 4, todo el capital que ha sido acumulado, en ese caso sí que puedes ir pasándolo a renta fija y las aportaciones periódicas seguir haciéndolas siempre a renta variable. Pero un poco en modo automático, pensando mucho al principio la estrategia y luego ya dejándola llevar. Cobro, tengo dinero, renta variable, punto. Y ya no darle más vueltas, porque en estos casos, cuanto más vueltas le demos a esto, más lo vamos a enredar y vamos a hacer una madeja que luego es más complicada de gestionar. Le doy una pensada importante al principio, cuando vaya a hacer la estrategia, y a partir de ahí, piloto automático. ¿De acuerdo? Luego tiene 30% en renta variable en los siguientes fondos: Fidelity MSCI World, Guinness Global Equity, Fan Smith, Benny Mellon, Lonter Global Equity. Esta parte la quiero mantener a largo plazo, al menos 15-20 años. Hago DCA mensual del 20% del ahorro, en la misma proporción ya establecida entre estos fondos. Vale, yo haría un poco al contrario, lo que hemos dicho. El DCA, es decir, aportaciones periódicas, más a renta variable, por lo que hemos comentado, ¿vale? Roberto Villuendas. Hola Eusebio, soy Roberto Villuendas. Agradecerte como siempre lo que me enseñas con tu podcast. Tengo en este momento 5 fondos, 60% renta variable y 40% renta fija. Tengo 37 años y a pesar de que quiero invertir a largo plazo, creo que este porcentaje es el que me hace sentir más cómodo. Bien, luego comentaremos este aspecto porque esto es relevante lo que comentas. Mis fondos son los siguientes: Benny Mellon Lonter Global Equity, Renta 4 Multigestión Numantria Patrimonio, Fidelity MSCI World. Y en renta fija, M&G Total Return Credit, Acacia Renta Dinámica. En cuanto a las cuestiones que te quería realizar, quería completar un 6º fondo. Mi objetivo es invertir una cantidad al mes, X dinero por fondo, y haber pensado en otro renta fijo. ¿Cuál me recomendarías? Objetivo de rentabilidad 5%. ¿Crees que me falta a nivel diversificación otro fondo tipo small cap emergentes? Bueno, con el MSCI World ya cubres emergentes, pero bueno, podrías meter. ¿Cree que ese 6º fondo debería ser de renta variable en vez de renta fija por mi edad? Millones de gracias por tu tiempo. Vamos a ver. Hay una cosa que debemos de controlar, con independencia de que tienes 37 años y si vas a largo plazo, pues quizás deberías de poner un poquito más en renta variable que en renta fija. Ahora bien, no tiene que ser lentejas para todo el mundo sí o sí. Es decir, esta última frase que tú dices, quiero invertir a largo plazo, pero creo que este porcentaje es el que me hace sentir más cómodo. Si a ti te hace sentir cómodo 60% renta variable, 40% renta fija, aunque lo ideal fuera 80-20, quédate en la comodidad y no lo toques, porque la comodidad
es la que nos va a hacer en un momento dado, incluso a largo plazo, ganar más dinero, porque vamos a estar más tranquilos, no vamos a toquetear la cartera cuando los mercados caigan, porque vamos a estar incómodos, vamos a ganar dinero, pero con un nivel de estrés muy adecuado, con un sueño muy correcto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo más importante no es la regla de que, oye, yo tengo 37 años y tengo que invertir el 100% en renta variable. No, mis circunstancias, o mi situación, o mi personalidad, dice que yo me siento más cómodo con un 60-40, es decir, no cambies ni una coma, porque aquí no se trata de ser ni el más listo de la clase, ni el que más dinero gana. Aquí se trata de ganar un dinero razonable dentro de la comodidad de cada uno. Entonces, la comodidad es algo que desde mi punto de vista no es negociable. Si tú estás como en 60-40, no es negociable. Te puedes hacer tú la cartera, te la puede llevar un asesor, pero eso no se toca, porque es tu comodidad. Y eso, es que eso vale más que el dinero y unos puntos porcentuales de más que puedas sacar. Eso es lo más importante. Y luego te va a dar margen, porque muchas veces vas a estar cómodo y vas a ver correcciones fuertes, pues bueno, pues a lo mejor en caso de correcciones fuertes, y si eso te hace sentir cómodo, pues puedes pasar a un 70-30 y aprovechando esa corrección tan fuerte que ha habido. Pero solo en casos extremos, cuando tú ves que el mercado cae un 50%, un 40%, si es que cae en algún momento. Bueno, pues ahí, si es que sigues estando dentro de la comodidad, pues te lo va a permitir. Y si no, nada, y si no, como está perfecto. O sea, que muchas veces esto no consiste en, oye, yo tengo que invertir, voy a largo plazo, todo en renta variable. No, porque, bueno, es mi zona de comodidad. Bueno, siguiente cuestión. Josep Güell. Buenos días, escucho habitualmente su podcast. Yo creo que es bastante educativo. No he oído hasta ahora algún comentario sobre fondos de inversión en oro, ya que según la cartera permanente es adecuado tener algo en oro. Me gustaría tener alguna posición en oro. Vía fondo, ¿vale? Yo normalmente cuando tengo posiciones en oro la hago a través del fondo BGF World Gold, que es un fondo de BlackRock que invierte en oro. No es exactamente una réplica exacta, porque no invierte, digamos, en lingotes ni en el precio, sino que invierte en compañías extractoras de oro, compañías de royalties, etcétera. Pero a largo plazo, pues suele funcionar bastante bien. Si vemos, por ejemplo, las rentabilidades, pues mira, por ejemplo, el año 2024 tuvo un 21, creo que el oro subió un poquito más. Lo que llevamos de año lleva un 19. Creo que este año el oro está subiendo un 19. Entonces vemos que tiene, bueno, es decir, correlaciona, pero no exactamente y no es una réplica. ¿Por qué? Porque, como digo, invierte en compañías de oro como Agnico Eagle, Newmont Mining, Endenbayern, Barrick Gold, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Lundin Gold, bueno, compañías de oro de todo el mundo. Pero muchas veces las compañías a veces que van mucho más por delante que el precio del oro y otras veces mucho más por detrás. Es un fondo con una volatilidad alta. Para que hagamos una idea, 3 años tiene una volatilidad del 26%, que es una volatilidad, vamos a llamarle, en la parte alta. ¿Vale? Normalmente la bolsa tiene una volatilidad del 15%, casi tiene el doble de volatilidad que los mercados. Bueno, siguiente cuestión. Rodolfo de Diego. Hola, don Eusebio, me llamo Rodolfo y llevo tiempo siguiendo tus programas, que son muy informativos e interesantes. Te cuento mi situación. Tengo 4 fondos de inversión desde hace unos 3 años. Renta 4, Bertefinder, Grupama Global Disruption, Robeco Global Consumer Trend y Schroeder ISF Global Climate Change Equity. Vale. Estoy invirtiendo todos los meses una cantidad entre los 4 y es una inversión a largo plazo, aproximadamente 10 años. ¿Cómo ves la cartera? ¿Cómo la puedo mejorar con otros fondos o con estos está bien? Bueno, vamos a empezar. Yo para esto soy un poco, vamos a llamar estricto, muy inflexible y demás. Es decir, yo cuando veo un fondo que se llama Grupama Global Disruption o Schroeder ISF Global Climate Change Equity, de entrada no los contrato. Pues que casi ni me paro a mirar. Es decir, Schroeder Global Cambio Climático, este tipo de estrategias
están muy de moda ahora, con el rollo del cambio climático, patatín y patatán, para arriba y para abajo. El cambio climático es algo que llegará, pero es que, quiero decir, llegará cuando tenga que llegar, pero este tipo de estrategias a mí, que el gestor por folleto sí o sí tenga que invertir en compañías del cambio climático, ya estén muy caras, bueno, están muy baratas, perfecto, pero muchas veces este tipo de estrategias hace que determinados valores, como está muy de moda el rollo del cambio climático y tal y cual, suban como la espuma. Bueno, pues si al gestor le entra dinero en el fondo, aunque vea que una compañía me lo invento, de sector salud, Johnson & Johnson, del sector farmacéutico, lo que sea, está muy, muy barata, no la puedo incluir en cartera, porque solo puedo comprar el tema del cambio climático. Todo esto es que no lo veo por ningún lado a largo plazo. Y luego tengo Global Disruption, Grupama Global Disruption, exactamente igual, que no lo veo por ningún lado. Yo este tipo de... Es que no... Bueno, pues probablemente sea personalidad mía, no lo digo, no, pero yo este tipo de estrategias para mantener un fondo durante los próximos 10-15 años no lo veo. Pero sí veo un Fan Smith, un Seilen, un Guinness Global Equity, un Nartex, un Bestinfond, un Magallanes. Bueno, el Bestinfond tiene compañías industriales, compañías farmacéuticas, puede invertir en todo tipo de sectores según como los gestores vean dónde hay más oportunidades. Puede tener en un momento dado una compañía que tenga que ver con el cambio climático, por lo que sea, porque haya caído mucho. Pero si voy a largo plazo, yo en este tipo de fondos más globales estoy un poco más cómodo. Robeco Global Consumer Trend sí lo tendría en cartera, es un fondazo y puede tener compañías ligadas al consumo. Luego me voy a parar un poco más en el Renta 4 Bertefinder, ¿vale? Pero bueno, en relación a estos, Robeco Global Consumer 3 los tendría. Yo por definición cuando veo el nombre del fondo ya me dice si puedo invertir, no puedo invertir, o si, pues, y ojo, yo no digo que sea malo el fondo, pero yo no, en este tipo de modas no entro porque al final vas a largo plazo con un fondo y compras un fondo para tener los 6 meses. Oye, como ahí los 6 meses los 6 meses últimos ha ido bien, voy a comprarlo con los 6 meses posteriores. A eso no jugamos. Vale. El fondo que hablamos de Renta 4 Bertefinder. Bien. Me he parado en verlo un poco en detalle. Y bueno, es un fondo que en el momento actual es de la gestora Frankfurter Vermögen, es decir, es una gestora alemana, ¿vale? Que comercializa su fondo a través de Renta 4, ¿vale? Destacando en los últimos meses, bueno, por la cercanía de los gestores con sus partícipes. El nombre Bertefinder es una palabra alemana compuesta que significa textualmente encontrar valores. Bueno, hasta ahí, bien. Es un fondo que invierte, pues vemos en Estados Unidos 47%, en España un 12%, Australia un 8%, Japón un 7%, es decir, un fondo diversificado global. Ahora bien, si yo tengo que invertir en un fondo de Renta 4, este fondo, ¿vale? Tengo que volver a ver el nombre. Bertefinder, yo sinceramente, de una gestora alemana, que no conozco a los gestores, que están en Alemania y tal, yo si tengo que invertir a través de un fondo de Renta 4, me compro el fondo, el Renta 4 Numante de Patrimonio, que lo gestiona Emérito Quintana, un español, un gestor bastante sensato y que por lo menos tengo la cercanía de que sé que hace cartas trimestrales, bueno, o una conferencia anual. Es bastante activo en Twitter y puedes ver muchos comentarios que son súper sensatos. Si estoy en Renta 4, puedo comprar también el fondo de este otro fondo, el de Juan Bada, el Advantage. Pues es otro fondo de un gestor español que tengo cercanía, que publica cartas, que puedo ir haciendo un seguimiento más o menos trimestral, semestral de lo que va haciendo el fondo. Que no unos señores que están en Alemania, que bueno, que comercializan su fondo a través de Renta 4, que está muy bien, que a lo mejor hasta son más listos y mejores gestores
que los españoles que he comentado. Yo estoy más cómodo invirtiendo. O sea, si yo soy español, pues invierto en un fondo de un gestor español que invierta de forma global. Ahí es donde estoy más cómodo porque le puedo hacer el seguimiento, porque en un momento dado, si se le puede ir la cabeza a determinado gestor, pues lo puedo ir viendo, porque joder, pues ahora resulta que tiene el 80% de la cartera en el sector, me lo invento, en el sector salud o del sector de los robots. Pues joder, a lo mejor resulta que tengo que bajar un poco la ponderación en ese fondo porque tengo mucho fondo y porque es que está demasiado invertido en ese tipo de sectores, pero lo voy viendo de manera bastante habitual. Bueno, tengo conferencias anuales, en todos los casos en español, y yo en este tipo de estrategias pues me siento como mucho más cómodo. Bueno, pues llegamos hasta el final del capítulo de esta semana. Bueno, 1 hora 5 más o menos en la línea. No nos hemos ido en exceso. Vale. Bueno, pues como siempre me despido de todos vosotros. Para cualquier consulta o comentario sobre este podcast puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco que le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.